Mientras el valle salvaje parecía intentar recomponerse tras los últimos sobresaltos, el regreso de Luisa se convirtió en un acontecimiento silencioso pero profundamente perturbador, como si su sola presencia removiera una herida que nadie había querido mirar de frente. No hubo campanas ni anuncios, solo miradas contenidas y un murmullo incómodo que se extendía entre los muros de Casa Grande, donde todos fingían creer que la muchacha simplemente había desfallecido por debilidad, cuando en realidad la sombra de la muerte había pasado demasiado cerca de ella. Luisa regresó más pálida, con los ojos hundidos y una fragilidad que no tenía nada que ver con el cuerpo, sino con el alma. Caminaba despacio, como si cada paso fuera una concesión al miedo de volver a quedarse sola con sus pensamientos. Sabía que muchos la observaban, pero nadie se atrevía a preguntar. En ese silencio forzado, Luisa comprendió que su intento de desaparecer había dejado más preguntas que respuestas, y que ahora debía convivir con la sospecha muda de quienes intuían que había algo más, algo demasiado grave para ser nombrado. Alejo fue quien más cambió tras su regreso, y no porque no la quisiera, sino precisamente por lo contrario. Su cercanía se volvió tensa, medida, casi temerosa, como si cualquier gesto de cariño pudiera delatar un secreto que él mismo no sabía cómo sostener. Luisa lo notó desde el primer instante. La forma en que evitaba mirarla a los ojos, el modo en que retiraba la mano cuando ella buscaba apoyo, esa distancia inexplicable que dolía más que cualquier reproche abierto. Ella, que había sobrevivido a la violencia, al desprecio y a la cárcel, ahora sentía que lo que más la aterraba no era el pasado, sino la posibilidad de perder a Alejo en el presente. Por eso, cuando por fin logró quedarse a solas con él, no pudo ocultar su angustia. Le pidió que no la dejara sola, no como una súplica romántica, sino como un ruego desesperado de alguien que había estado demasiado cerca del abismo y sabía lo fácil que era volver a caer. Alejo, sin embargo, parecía atrapado en un laberinto del que no encontraba salida. Cada palabra de Luisa chocaba contra el peso del trato que había aceptado, contra la voz de su padre recordándole que todo tenía un precio, incluso la libertad de la mujer que amaba. Por primera vez, Alejo comprendió que salvar a Luisa no significaba necesariamente hacer lo correcto, y esa contradicción lo estaba destruyendo por dentro. Mercedes, siempre atenta a lo que se decía y, sobre todo, a lo que se callaba, fue una de las primeras en notar que la versión oficial sobre lo ocurrido con Luisa no encajaba del todo. Había visto demasiadas tragedias disfrazadas de accidentes como para conformarse con una explicación tan simple. El estado de la joven, su mirada perdida y ese miedo que parecía habitarla despertaron en Mercedes una inquietud que no tardó en transformarse en determinación. Fue Adriana quien, sin rodeos, terminó de romper la frágil fachada. En una conversación cargada de tensión y lealtad, le confesó a Mercedes la verdad. Luisa no se había desplomado por debilidad, había querido quitarse la vida. No fue un arrebato, ni un descuido, sino el resultado de una desesperación acumulada, de sentirse acorralada por un destino que parecía no darle tregua. Al escucharla, Mercedes sintió un golpe seco en el pecho, no solo por Luisa, sino por todo lo que esa verdad implicaba. Mercedes comprendió entonces que, sin proponérselo, había dejado entrever que sabía más de lo que los demás creían. Y Luisa, sensible a cada gesto, empezó a temer que su secreto ya no estuviera a salvo. La idea de que alguien más pudiera descubrir su intento de suicidio la llenó de vergüenza y terror, no por el juicio ajeno, sino por la certeza de que en ese valle las debilidades se pagaban caro. Mientras tanto, José Luis continuaba moviendo los hilos con la frialdad que lo caracterizaba. Para él, la situación de Luisa no era una tragedia humana, sino una pieza más en su tablero. Había cumplido su parte del trato. Había maniobrado, presionado y utilizado su influencia para sacar de la cárcel a una criada acusada de robo. No lo hizo por compasión, sino para cobrar después con intereses. Cuando llamó a Alejo para recordarle el pacto, su tono no admitía réplica. Esperaba que su hijo cumpliera lo acordado, que se mantuviera alejado de la doncella y, sobre todo, que la sacara de las tierras del valle. José Luis no hablaba como un padre preocupado, sino como un señor feudal que exige obediencia absoluta. Alejo escuchó en silencio, sintiendo cómo cada palabra de su padre se clavaba como una sentencia. Esa presión constante explicaba, en parte, el comportamiento errático de Alejo con Luisa, pero ella no conocía todos los detalles, solo percibía el efecto devastador de ese conflicto.
Lo veía distante, ausente incluso cuando estaba a su lado, y esa frialdad involuntaria reabría en ella heridas que aún no habían cicatrizado. Luisa empezó a preguntarse si su regreso al valle había sido realmente una salvación o el comienzo de una nueva forma de tormento. En paralelo, Martín atravesaba su propia tormenta interna. La boda de su hermana Matilde con Atanasio se acercaba, y lejos de traerle tranquilidad, le provocaba un desasosiego difícil de explicar. Sabía que había demasiadas tensiones acumuladas, demasiadas miradas cruzadas y resentimientos sin resolver como para que todo saliera bien. Por eso, cuando Matilde y Atanasio insistieron en que asistiera a la ceremonia, Martín les advirtió que lo mejor sería que él no estuviera presente. No era una amenaza, sino una advertencia nacida del miedo a que su presencia provocara un estallido. Matilde, firme en su decisión de casarse y cerrar etapas, trató de convencerlo de que exageraba, de que nada malo ocurriría. Atanasio, más conciliador, también intentó hacerlo cambiar de opinión, sin saber que Martín ya sentía que la boda estaba rodeada de presagios oscuros. Pepa, por su parte, intentó acercarse a Martín con una naturalidad que él no supo cómo manejar. Cuando ella le pidió acompañarlo al pueblo, Martín reaccionó con un rechazo seco, casi brusco, que dejó a Pepa completamente descolocada. No era solo una negativa, era una forma de marcar distancia, de protegerse de algo que él mismo no terminaba de entender. Pepa se quedó sola con sus dudas, preguntándose qué había cambiado entre ellos y por qué sentía que, de pronto, era una intrusa. Esa confusión no pasó desapercibida para Amadeo, quien observaba con preocupación cómo su hijo Francisco se encontraba atrapado en un triángulo peligroso. Amadeo sabía, por experiencia, que dos amigos enamorados de la misma mujer no podían salir ilesos. Por eso, decidió hablar con Francisco, advertirle de los riesgos de seguir adelante sin medir las consecuencias. No se trataba de prohibir, sino de hacerle ver que algunas decisiones, una vez tomadas, ya no tenían marcha atrás. Mientras los conflictos personales se entrelazaban, Victoria seguía moviéndose con la seguridad de quien cree tener el control absoluto. Su enfrentamiento con Matilde había dejado claro que no estaba dispuesta a tolerar desobediencias ni presencias incómodas. La había humillado, llamándola parásito y aprovechada, como si necesitara reafirmar su poder aplastando a quien consideraba inferior. Matilde, lejos de achicarse, le había devuelto el golpe con palabras que, aunque medidas, llevaban una carga de desprecio que Victoria no olvidaría. Ese resentimiento fue el motor que impulsó a la duquesa a colarse en la habitación de Mercedes cuando tuvo la oportunidad. No fue un acto impulsivo, sino una búsqueda calculada. Victoria sabía que los anónimos que habían circulado recientemente no eran fruto del azar, y estaba convencida de que Mercedes escondía algo. Al encontrar lo que buscaba, sintió una mezcla de triunfo y furia contenida. Tener esa verdad en sus manos le daba una nueva ventaja, pero también abría un camino peligroso. Al mismo tiempo, Victoria decidió acercarse a Irene con un discurso aparentemente empático. Le habló del dolor de no ser la prioridad del hombre al que amas, de cómo había aprendido, con el tiempo, a entender lo que José Luis realmente quería de ella. En realidad, no buscaba consolar a su hija, sino moldear su percepción, convencerla de que Leonardo no era distinto, de que también él tenía sus propias ambiciones y límites. Irene escuchó, vulnerable, sin saber que cada palabra de su madre estaba cuidadosamente diseñada para sembrar dudas. La joven, que ya vivía atrapada entre el amor y la inseguridad, empezó a cuestionarse si su compromiso con Leonardo sobreviviría a la muerte de don Hernando, y qué papel jugaría ella en los planes de José Luis. La reacción del duque ante esas preguntas había sido reveladora, y no en el buen sentido. Y en medio de todo ese entramado de secretos, rencores y pactos, apareció la figura de Dámaso, recordándole a José Luis que no todos los enemigos se podían comprar o silenciar. Dámaso fue claro. No tenía nada que perder, y precisamente por eso era peligroso. Su única motivación era la venganza, una venganza que no conocía límites ni negociaciones. José Luis, acostumbrado a dominar, comprendió que esta vez se enfrentaba a una amenaza distinta, imprevisible. Así, mientras Matilde contaba los días para su boda esperando que no hubiera más contratiempos, y Luisa luchaba por no volver a hundirse en la oscuridad, el Valle Salvaje se preparaba, sin saberlo, para un nuevo estallido. Cada personaje avanzaba, consciente o no, hacia un punto de no retorno,
donde las decisiones tomadas en silencio empezarían a cobrar su precio. Unas horas más tarde, el valle amaneció con una calma engañosa, de esas que solo existen antes de que estalle una tormenta. Luisa se despertó sobresaltada, con la sensación de haber pasado la noche entera luchando contra pensamientos que no le daban tregua. El regreso al valle no le había devuelto la paz. Al contrario, había reabierto heridas que creía cerradas, y ahora todo parecía más frágil que nunca. Desde su habitación, escuchaba los sonidos cotidianos de Casa Grande como si pertenecieran a otro mundo. Las voces apagadas de las criadas, los pasos firmes de quienes se movían con la seguridad de siempre, y ese murmullo constante que le recordaba que el valle seguía su curso, indiferente a su sufrimiento. Luisa se preguntó, por primera vez con verdadera claridad, si alguien podría entender el peso que llevaba dentro sin juzgarla. Alejo, por su parte, no había dormido en toda la noche. Permaneció sentado en su despacho, con la mirada fija en la nada, repasando una y otra vez las palabras de su padre. El trato, la cárcel, la exigencia de alejar a Luisa, todo formaba un nudo imposible de desatar. Sabía que cualquier decisión que tomara significaría perder algo esencial. O traicionaba a Luisa, o desafiaba a José Luis con consecuencias imprevisibles. Ese conflicto se reflejaba en cada gesto suyo, incluso cuando intentaba mostrarse sereno frente a ella. Alejo evitaba quedarse a solas demasiado tiempo, como si temiera ceder ante su propia debilidad. Y Luisa, que necesitaba apoyo más que nunca, empezaba a sentir que ese distanciamiento no era casual, sino una señal de algo que él no se atrevía a confesar. Mercedes, inquieta tras la conversación con Adriana, decidió observar con más atención de lo habitual. Su intuición le decía que el comportamiento de Alejo no podía separarse de lo ocurrido con Luisa, y que José Luis, como siempre, tenía un papel clave en todo aquello. No era la primera vez que el duque utilizaba su poder para controlar el destino de los demás, y Mercedes estaba cansada de mirar hacia otro lado. En una conversación aparentemente trivial, Mercedes intentó sonsacar a Alejo, preguntándole cómo se encontraba Luisa tras su regreso. Él respondió con frases vagas, esquivando cualquier detalle que pudiera comprometerlo. Esa evasión confirmó las sospechas de Mercedes. Alejo ocultaba algo, y no se trataba solo de miedo o culpa, sino de una obligación impuesta desde fuera. Mientras tanto, Adriana no lograba quitarse de la cabeza la posibilidad de haber puesto a Luisa en peligro al contarle la verdad a Mercedes. Se debatía entre la necesidad de protegerla y el temor de haber iniciado una cadena de acontecimientos imposibles de frenar. Conocía demasiado bien el valle como para ignorar que los secretos, una vez compartidos, siempre encontraban la forma de salir a la luz. Luisa, por su parte, percibía ese ambiente cargado sin comprenderlo del todo. Notaba miradas que se desviaban, silencios más largos de lo normal, y una tensión invisible que parecía envolverlo todo. La idea de que Mercedes pudiera haber descubierto su intento de suicidio la aterrorizaba, no por vergüenza, sino por miedo a convertirse en un problema más que todos preferirían apartar. En otro rincón del valle, Matilde trataba de concentrarse en los preparativos de su boda como si eso fuera suficiente para mantener a raya la ansiedad. Cada detalle que revisaba era un intento de convencerse de que todo saldría bien, de que no habría más interferencias ni humillaciones. Sin embargo, la reciente confrontación con Victoria seguía resonando en su mente como un aviso inquietante. Victoria no había olvidado ni una sola palabra de aquel enfrentamiento. La respuesta firme de Matilde había sido una afrenta que la duquesa no estaba dispuesta a perdonar. Por eso, el hallazgo de los anónimos en la habitación de Mercedes se convirtió en una pieza clave para su próximo movimiento. Tener la verdad en sus manos no significaba revelarla de inmediato, sino usarla en el momento justo, cuando el golpe fuera más devastador. Irene, ajena a las verdaderas intenciones de su madre, continuaba dándole vueltas a la conversación que habían tenido. Las palabras de Victoria habían sembrado una duda profunda sobre su relación con Leonardo. Empezó a preguntarse si realmente era una prioridad para él o si, como insinuaba su madre, terminaría ocupando un lugar secundario frente a los intereses familiares. Esa inseguridad la llevó a observar con otros ojos cada gesto de Leonardo, cada silencio, cada respuesta medida. Irene se sentía atrapada entre el deseo de confiar y el miedo a equivocarse, sin saber que esa confusión era exactamente lo que Victoria había buscado provocar. José Luis, consciente de que su control empezaba a verse amenazado desde distintos frentes, decidió reafirmar su autoridad.
No solo con Alejo, sino con todos aquellos que parecían olvidar quién mandaba realmente en el valle. Su encuentro con Dámaso, aunque tenso, no logró intimidarlo del todo, pero sí le dejó claro que no podía subestimar a alguien que actuaba impulsado únicamente por la venganza. Dámaso, lejos de amedrentarse, se marchó con la certeza de que José Luis aún no comprendía la magnitud de su determinación. No tenía planes elaborados ni estrategias refinadas, solo la convicción de que haría pagar al duque por cada humillación sufrida. Esa ausencia de límites lo convertía en un enemigo imprevisible, y el valle aún no era consciente del peligro que representaba. Así, mientras los preparativos de la boda avanzaban y Luisa luchaba contra sus propios fantasmas, las tensiones seguían acumulándose bajo la superficie. Cada personaje parecía avanzar a ciegas, sin saber que sus decisiones, incluso las más pequeñas, estaban empujando al valle salvaje hacia un punto de quiebre del que nadie saldría indemne. Precisamente en ese instante, cuando todos parecían aferrarse a una rutina fingida para no pensar en lo que se avecinaba, Luisa sintió con más fuerza que nunca el peso de haber regresado al valle. No era solo el recuerdo del gesto desesperado que había intentado borrar su existencia, sino la certeza de que ahora su presencia alteraba equilibrios que antes se mantenían, aunque fueran frágiles. Cada saludo amable le sonaba a compasión disfrazada, y cada silencio, a un juicio no pronunciado. Alejo apareció a media mañana, con el semblante cansado y los ojos marcados por una noche sin descanso. Se acercó a Luisa con cautela, como si temiera que cualquier palabra pudiera romper algo irreparable. Ella lo observó en silencio, intentando leer en su rostro aquello que él no se atrevía a decir. Cuando por fin habló, fue para preguntarle si se encontraba mejor, una pregunta simple que escondía una distancia emocional difícil de ignorar. Luisa respondió que sí, aunque sabía que era una verdad incompleta. Se sentía viva, pero no entera, y lo que más la inquietaba no era su propia fragilidad, sino la sensación de que Alejo se le escapaba entre los dedos. Por eso, cuando él dio un paso atrás, ella sintió que el miedo volvía a apoderarse de su pecho. No podía permitirse perderlo ahora, no después de haber regresado del borde mismo de la nada. Alejo, incapaz de sostener esa mirada suplicante, se retiró con una excusa torpe. En su interior, la culpa se mezclaba con la rabia y el miedo. Sabía que su comportamiento estaba hiriendo a Luisa, pero también sabía que, si cedía, estaría desafiando directamente a José Luis. Ese conflicto lo estaba llevando a un punto de agotamiento extremo, donde cualquier decisión parecía equivocada. Mercedes, que había observado la escena desde la distancia, confirmó sus sospechas. Aquella tensión no podía explicarse solo por el trauma de Luisa. Había algo más, una presión invisible que empujaba a Alejo a comportarse de ese modo. Y en el centro de esa presión, como siempre, estaba José Luis. Mercedes empezó a preguntarse hasta dónde estaba dispuesto a llegar el duque para mantener su control, incluso si eso significaba destruir la felicidad de su propio hijo. Decidida a no quedarse al margen, Mercedes buscó a Adriana de nuevo. Quería entender mejor el estado de Luisa, pero también necesitaba saber si había otros detalles que aún no habían salido a la luz. Adriana, nerviosa, intentó ser prudente, consciente de que cada palabra podía tener consecuencias. Aún así, dejó entrever que Luisa se sentía más sola que nunca, y que el comportamiento de Alejo era una de las principales causas de su angustia. Esa confirmación inquietó aún más a Mercedes. Empezó a ver el intento de suicidio de Luisa no como un hecho aislado, sino como el resultado de un entorno que no dejaba de asfixiarla. Y en ese entorno, las decisiones de José Luis y Victoria jugaban un papel determinante. Mercedes comprendió que, si nadie intervenía, la joven podría volver a hundirse. Mientras tanto, Victoria seguía actuando con una serenidad calculada que ocultaba su verdadera intención. Sabía que el regreso de Luisa removía viejas tensiones, y eso la beneficiaba. Cuanto más inestable estuviera todo, más fácil sería imponer su voluntad. El hallazgo de los anónimos la había fortalecido, dándole una herramienta poderosa que aún no pensaba usar abiertamente. Victoria observaba a Matilde con una mezcla de desprecio y diversión. La boda se acercaba, y para la duquesa no había nada más tentador que la posibilidad de arruinar ese día. No necesariamente con un escándalo público, sino con un golpe certero, silencioso, que dejara cicatrices profundas. Y para eso, necesitaba esperar el momento adecuado. Matilde, ajena a la magnitud de lo que se estaba gestando,
intentaba aferrarse a la ilusión de que, esta vez, nada interferiría en su felicidad. Sin embargo, cada vez que se cruzaba con Victoria, sentía un escalofrío. Sabía que la duquesa no olvidaba ni perdonaba, y que su silencio actual no era señal de rendición, sino de algo mucho más peligroso. Martín, por su parte, no lograba quitarse de la cabeza el rechazo a Pepa. Se preguntaba si había sido demasiado duro, pero también sabía que había algo en esa cercanía que lo desestabilizaba. Prefería mantenerse distante antes que enfrentar sentimientos que podían complicarlo todo aún más, sobre todo ahora que su hermana estaba a punto de casarse y el ambiente era tan volátil. Pepa, herida y confundida, empezó a dudar de su propio lugar en el valle. El rechazo de Martín se sumaba a la preocupación constante por Luisa, creando en ella una sensación de inutilidad y desarraigo. Se sentía observadora de tragedias ajenas, sin poder hacer nada para evitarlas, y eso la desgastaba profundamente. Amadeo, viendo cómo su familia se veía arrastrada por conflictos que no siempre comprendía del todo, reforzó su papel de consejero silencioso. Sabía que Francisco estaba en una encrucijada peligrosa, y temía que la mezcla de amor y lealtad acabara rompiendo amistades que habían durado toda una vida. La advertencia que le había dado no era exagerada. Era el reflejo de una experiencia marcada por errores irreversibles. Y en medio de todo, José Luis continuaba avanzando con la convicción de que aún tenía el control. No obstante, empezaba a percibir pequeñas grietas en su autoridad. Dámaso no se había intimidado, Mercedes observaba más de la cuenta, y Alejo mostraba signos de resistencia, aunque todavía no se atreviera a enfrentarlo abiertamente. Esa suma de tensiones, silencios y miradas esquivas iba cargando el aire del valle de una electricidad peligrosa. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían, algo estaba a punto de romperse. Y cuando eso ocurriera, las consecuencias no se limitarían a una boda accidentada o a un secreto descubierto, sino que sacudirían los cimientos mismos de Valle Salvaje, arrastrando a todos con ellos. Poco después, el ritmo del valle se vio alterado por una inquietud sorda que nadie sabía nombrar, pero que se colaba en cada conversación y en cada gesto cotidiano. Luisa, sentada junto a la ventana, observaba el paisaje como si fuera la primera vez que lo veía. Las colinas, los caminos de tierra, la inmensidad tranquila del entorno contrastaban con el torbellino que llevaba dentro. Sentía que había vuelto a un lugar que ya no le pertenecía del todo, como si su intento de desaparecer hubiera cambiado para siempre la forma en que el valle la miraba. Alejo apareció de nuevo al caer la tarde, con una expresión aún más cerrada que por la mañana. Traía consigo un silencio pesado, cargado de palabras no dichas. Se sentó frente a Luisa, pero mantuvo la distancia, y ese simple detalle bastó para que ella comprendiera que algo se estaba rompiendo entre ellos. No era falta de amor, era miedo, y ese miedo tenía un nombre que Alejo no se atrevía a pronunciar. Luisa, consciente de su propia fragilidad, reunió fuerzas para hablar. Le dijo que había pasado demasiado tiempo sintiéndose sola, que no podía soportar otra separación, ni siquiera una simbólica. No alzó la voz ni reclamó nada, pero en su tono había una urgencia que delataba el pánico a volver a quedarse sin apoyo. Alejo la escuchó con los puños cerrados, sabiendo que cada palabra de ella era una herida abierta en su conciencia. No supo qué responder. Cualquier promesa habría sido una mentira, y cualquier verdad, una traición. Así que eligió el silencio, un silencio que Luisa interpretó como una confirmación de sus peores temores. Cuando él se marchó, ella se quedó inmóvil, sintiendo que el suelo bajo sus pies volvía a ceder, lentamente, sin hacer ruido. Mercedes, que seguía con atención cada movimiento, empezó a temer que el regreso de Luisa no fuera suficiente para salvarla. Comprendía ahora que la joven no solo luchaba contra el recuerdo de lo ocurrido, sino contra un presente que la empujaba de nuevo hacia la oscuridad. Esa certeza reforzó su determinación de intervenir, aunque ello significara enfrentarse directamente a José Luis. La conversación con Adriana había dejado claro que Luisa necesitaba protección real, no solo palabras de consuelo. Mercedes empezó a plantearse hasta qué punto debía involucrarse, sabiendo que cualquier paso en falso podría empeorar la situación. Sin embargo, también sabía que quedarse al margen era una forma de complicidad, y esa idea le resultaba insoportable. En otro extremo de Casa Grande, Victoria se movía con la seguridad de quien ya ha tomado una decisión. El hallazgo de los anónimos no solo confirmaba sus sospechas, sino que le ofrecía una oportunidad perfecta para reafirmar su poder.
Guardó aquellos papeles como si fueran una joya peligrosa, consciente de que el verdadero valor no estaba en revelarlos, sino en saber cuándo y contra quién utilizarlos. La boda de Matilde se acercaba, y con ella la posibilidad de un escenario ideal para alterar el equilibrio del valle. Victoria observaba cada preparativo con una sonrisa apenas perceptible, disfrutando en silencio de la tensión que flotaba en el ambiente. No necesitaba provocar un escándalo evidente, bastaba con una revelación en el momento justo para que todo se viniera abajo. Matilde, sin embargo, se aferraba a la esperanza con una determinación casi obstinada. Para ella, casarse con Atanasio no era solo un acto de amor, sino una forma de cerrar heridas, de demostrar que podía seguir adelante pese a los obstáculos. Cada detalle que organizaba era una pequeña victoria contra quienes habían intentado controlarla o humillarla. Martín, observando a su hermana, se debatía entre el orgullo y la preocupación. Sabía que la boda podía convertirse en un punto de inflexión, para bien o para mal. Su rechazo a Pepa seguía pesándole, pero prefería cargar con esa culpa antes que exponerse a un conflicto emocional que no se sentía capaz de manejar en ese momento. Pepa, por su parte, comenzó a tomar distancia, no por falta de afecto, sino por cansancio. Sentía que el valle le exigía demasiado y le ofrecía muy poco a cambio. La preocupación constante por Luisa, sumada al rechazo de Martín, la llevaba a cuestionarse si realmente tenía un lugar en ese entorno tan hostil. Amadeo observaba a todos con la resignación de quien ha vivido suficientes tragedias como para reconocer los signos previos al desastre. Sabía que Francisco estaba caminando sobre una cuerda floja, y que cualquier paso en falso podía romper amistades y provocar consecuencias irreversibles. Su consejo no había sido exagerado, sino un intento desesperado de evitar un dolor mayor. Y mientras cada uno lidiaba con sus propios temores, José Luis se mantenía firme, convencido de que aún podía manejar la situación. Sin embargo, incluso él empezaba a percibir que el valle no respondía ya con la docilidad de antes. Las miradas eran más desafiantes, los silencios más densos, y la figura de Dámaso se alzaba como un recordatorio constante de que no todos estaban dispuestos a someterse. Así, con la boda a la vuelta de la esquina y Luisa luchando por no perderse a sí misma de nuevo, el valle salvaje avanzaba hacia un momento decisivo. Nada parecía fuera de control todavía, pero todos sentían que el equilibrio era tan frágil que bastaría un solo gesto, una sola palabra, para que todo se desmoronara. Unas horas más tarde, cuando el sol empezaba a caer y el valle se teñía de tonos ocres, Luisa sintió cómo la soledad volvía a instalarse en su pecho con una intensidad que le resultaba insoportable. No era una soledad física, porque había gente alrededor, sino una ausencia más profunda, la de sentirse verdaderamente acompañada. Cada vez que pensaba en Alejo, en su distancia inexplicable, una punzada de miedo le recorría el cuerpo, como si la oscuridad que había intentado dejar atrás estuviera esperando el momento justo para reclamarla de nuevo. Luisa intentó aferrarse a pequeñas rutinas para no perder el control. Se obligó a caminar por los pasillos, a realizar tareas sencillas, a respirar despacio cada vez que el pensamiento del fracaso volvía a asaltarla. Pero nada conseguía borrar la sensación de estar en un equilibrio precario, sostenida por hilos demasiado finos. En el fondo, temía que su regreso al valle no hubiera sido una oportunidad para sanar, sino una pausa antes de una caída aún más dolorosa. Alejo, consciente del daño que estaba causando, se encerró en sí mismo. Evitaba cualquier confrontación directa, convencido de que el silencio era la única forma de ganar tiempo. Sin embargo, ese tiempo no jugaba a su favor. Cada hora que pasaba sin explicarle la verdad a Luisa lo alejaba un poco más de ella. Alejo se repetía que todo era temporal, que pronto encontraría una salida, pero en su interior empezaba a dudar de su propia fortaleza. Mercedes, al percibir esa deriva peligrosa, decidió que ya no podía limitarse a observar. El rostro de Luisa, marcado por un cansancio que no era solo físico, la perseguía incluso cuando no estaba presente. Mercedes había visto demasiadas vidas quebrarse bajo el peso de secretos y silencios, y no estaba dispuesta a permitir que aquello se repitiera sin intentar intervenir. Sabía que enfrentarse a José Luis tendría un coste, pero también sabía que callar podía ser aún más devastador. Esa determinación la llevó a replantearse su propia posición dentro de Casa Grande. Durante años había sido testigo de injusticias que prefería no desafiar abiertamente, pero el caso de Luisa le resultaba imposible de ignorar. En el fondo, comprendía que el intento de suicidio de la joven no era un acto aislado,
sino el síntoma de un sistema que aplastaba a los más vulnerables mientras protegía a los poderosos. Mientras tanto, Victoria seguía tejiendo su estrategia con una paciencia casi cruel. Observaba cada gesto de Matilde, cada movimiento de Luisa, cada duda de Irene, como si todos formaran parte de un tablero que solo ella entendía. El control que ejercía no se basaba en la fuerza bruta, sino en la manipulación emocional, en saber exactamente qué decir y cuándo decirlo para sembrar inseguridad y dependencia. La conversación con Irene había sido solo el primer paso. Victoria veía en su hija una herramienta perfecta para mantener el equilibrio de poder dentro del valle. Sabía que Irene, insegura y ansiosa por ser amada, era especialmente vulnerable a sus insinuaciones. Y esa fragilidad le permitía moldear sus decisiones sin necesidad de imponerlas de forma directa. Irene, por su parte, comenzó a sentirse atrapada en una espiral de dudas. Cada vez que pensaba en Leonardo, la voz de su madre resonaba en su mente, recordándole que el amor rara vez era suficiente. Empezó a cuestionarse si su compromiso era realmente sólido o si estaba destinado a desmoronarse en cuanto las circunstancias cambiaran. Esa incertidumbre la debilitaba, alejándola de la claridad que tanto necesitaba. José Luis observaba todos estos movimientos con una mezcla de satisfacción y alerta. Sabía que el valle estaba cargado de tensiones, pero confiaba en su capacidad para manejarlas. Sin embargo, la actitud de Dámaso seguía inquietándolo. No se trataba de un adversario previsible, y esa imprevisibilidad lo obligaba a reconsiderar algunas de sus certezas. Por primera vez en mucho tiempo, José Luis sintió que no tenía todas las cartas bajo control. Dámaso, mientras tanto, avanzaba impulsado únicamente por su deseo de venganza. No necesitaba alianzas ni planes elaborados, le bastaba con la convicción de que había sido injustamente tratado. Esa determinación lo hacía peligroso, porque no respondía a la lógica habitual del valle. Para él, perderlo todo no era una amenaza, sino un punto de partida. En medio de ese clima opresivo, los preparativos de la boda continuaban como si nada pudiera interrumpirlos. Matilde intentaba convencerse de que el amor que la unía a Atanasio sería suficiente para protegerlos de cualquier ataque. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que Victoria no se quedaría de brazos cruzados. La tranquilidad aparente era, en realidad, una tregua frágil. Luisa, agotada emocionalmente, terminó refugiándose en un rincón del jardín, lejos de miradas indiscretas. Allí, rodeada de naturaleza, intentó recordar por qué había decidido vivir, por qué había aceptado volver. Pensó en Pepa, en Adriana, en la esperanza de un futuro distinto. Pero, sobre todo, pensó en Alejo y en la necesidad desesperada de no perderlo. Ese pensamiento, tan poderoso como peligroso, la hizo comprender que su estabilidad dependía demasiado de una persona que no podía darle todas las respuestas. Y esa dependencia, aunque no lo quisiera admitir, la colocaba de nuevo en una posición vulnerable. El valle, con su belleza implacable, parecía observarla en silencio, esperando el siguiente movimiento de todos aquellos que, sin saberlo, se encaminaban hacia un desenlace inevitable. Ese mismo día, cuando el cielo comenzó a oscurecerse y las sombras alargadas cubrieron los caminos del valle, Luisa sintió que el cansancio emocional se transformaba en una especie de resignación peligrosa. No era calma lo que la invadía, sino una quietud densa, parecida a la que precede a una decisión extrema. Se obligó a mantenerse ocupada, pero cada gesto cotidiano le recordaba lo frágil que seguía siendo su equilibrio, como si en cualquier momento pudiera quebrarse sin previo aviso. Alejo, atrapado en su propio silencio, empezó a comprender que el tiempo ya no jugaba a su favor. Cuanto más intentaba proteger a Luisa ocultándole la verdad, más la empujaba hacia una inseguridad que podía resultar letal. Pero la idea de enfrentarse a José Luis le provocaba un temor profundo, no solo por las consecuencias materiales, sino porque significaba reconocer que su padre había cruzado límites que él mismo había tolerado demasiado tiempo. Ese conflicto interno lo llevó a observar a Luisa desde la distancia, preguntándose en qué momento había perdido la capacidad de sostenerla como ella necesitaba. Cada vez que la veía ensimismada, con la mirada perdida en algún punto del horizonte, sentía que estaba fallando, pero también que estaba atrapado en una red de decisiones ajenas que no sabía cómo romper. Mercedes, consciente de esa deriva, decidió dar un paso más. No se trataba ya de confirmar sospechas, sino de asumir una responsabilidad que nadie parecía querer cargar.
Empezó a reconstruir mentalmente los hechos que habían llevado a Luisa al límite. La cárcel, el rechazo, la sensación constante de no pertenecer. Todo encajaba con una claridad dolorosa. Aquella joven no había intentado morir por debilidad, sino porque el valle le había cerrado todas las salidas. Esa comprensión llevó a Mercedes a mirar a José Luis con otros ojos. Ya no veía solo al duque autoritario, sino al hombre que utilizaba su poder para imponer decisiones sin medir el daño que causaba. Empezó a preguntarse cuántas tragedias más habían sido enterradas bajo versiones convenientes, cuántas veces el silencio había sido la moneda de cambio para preservar una apariencia de orden. Mientras tanto, Victoria observaba el efecto del regreso de Luisa con una frialdad que rozaba la indiferencia. Para ella, el sufrimiento ajeno solo tenía valor si podía convertirse en una ventaja. Sabía que la joven era un punto débil para Alejo y, por extensión, una grieta en el control de José Luis. Y aunque no sentía compasión alguna, intuía que aquella fragilidad podía servirle en el momento oportuno. Victoria también seguía de cerca a Matilde, midiendo cada paso previo a la boda. La serenidad forzada de la muchacha le parecía casi un desafío, una demostración de resistencia que no estaba dispuesta a tolerar. En su mente, la ceremonia no debía ser un símbolo de felicidad, sino una prueba de que nadie escapaba realmente a su influencia. Matilde, ajena a esas maniobras silenciosas, intentaba concentrarse en lo inmediato. Cada detalle de la boda era una distracción necesaria, una forma de no pensar en las amenazas latentes. Sin embargo, la tensión con Victoria seguía pesándole, y aunque no lo decía en voz alta, temía que algo estropeara ese día que tanto necesitaba para sentirse libre de una vez. Martín, al observar la fragilidad de su hermana y la inestabilidad de Luisa, empezó a cuestionarse si su distanciamiento de Pepa había sido realmente una decisión acertada. La había rechazado para evitar complicaciones, pero ahora comprendía que ese rechazo también había generado un vacío innecesario. Aún así, no se sentía preparado para corregirlo, consciente de que cualquier acercamiento podía abrir heridas que prefería mantener cerradas. Pepa, por su parte, comenzaba a endurecerse por dentro. El dolor por Luisa y la decepción con Martín se estaban transformando en una determinación silenciosa. No podía seguir viviendo pendiente de decisiones ajenas, y esa toma de conciencia la empujaba a replantearse su lugar en el valle. Por primera vez, empezó a considerar que quizás su futuro no estaba ligado a ese entorno que parecía consumirlo todo. Amadeo, observando a su alrededor, tenía la sensación de estar presenciando el preludio de una tragedia anunciada. Los silencios, las miradas esquivas, las decisiones pospuestas, todo le resultaba demasiado familiar. Sabía que, cuando las tensiones se acumulaban de ese modo, el estallido era inevitable y siempre se llevaba por delante a quienes menos lo merecían. Y en el centro de ese entramado, José Luis mantenía una apariencia de control que empezaba a resquebrajarse. No ignoraba que el valle estaba inquieto, pero confiaba en su capacidad para imponer orden cuando fuera necesario. Sin embargo, la figura de Dámaso seguía presente como una amenaza latente, recordándole que no todas las voluntades podían ser doblegadas. Así, con la boda cada vez más cerca y Luisa caminando al borde de una estabilidad frágil, el valle salvaje avanzaba hacia un punto de inflexión silencioso. Nadie hablaba abiertamente de peligro, pero todos lo sentían. Y en ese clima cargado de presagios, bastaría un solo movimiento en falso para que todo aquello que se había intentado ocultar saliera a la luz con consecuencias irreversibles. Al caer la noche, el valle quedó envuelto en un silencio espeso, de esos que no traen descanso sino inquietud. Luisa permaneció despierta más tiempo del habitual, escuchando los ruidos lejanos de la casa, intentando convencerse de que aquel lugar seguía siendo un refugio y no una amenaza. Sin embargo, cada pensamiento la llevaba al mismo punto: la distancia de Alejo, su incapacidad para ofrecerle una certeza mínima, y la sensación de que algo importante se estaba decidiendo a sus espaldas. Cuando finalmente se levantó, fue movida por una necesidad casi instintiva de no quedarse sola con sus ideas. Caminó despacio por los pasillos, consciente de que cualquier encuentro podía resultar incómodo, pero incapaz de permanecer encerrada. En ese deambular silencioso comprendió que su mayor miedo no era que los demás descubrieran su intento de suicidio, sino que nadie se tomara el tiempo de entender por qué había llegado hasta ahí. Alejo, desde su habitación, percibió su presencia antes de verla. Dudó unos segundos antes de salir, sabiendo que cada conversación pendiente era un riesgo.
Cuando se encontraron, no hubo reproches ni escenas, solo una tensión contenida que hablaba por sí sola. Luisa le pidió, con una serenidad que parecía prestada, que no la apartara, que necesitaba sentir que no estaba sola en ese lugar que tantas veces la había hecho sentir invisible. Alejo quiso responder con una promesa clara, pero las palabras no le salieron. El peso del pacto con José Luis, la amenaza implícita de perderlo todo si desobedecía, lo paralizaban. Se limitó a decirle que necesitaba tiempo, una frase que, lejos de tranquilizarla, encendió en Luisa una alarma silenciosa. El tiempo, para ella, ya no era un aliado fiable. Mercedes, que observaba el valle desde una lucidez cada vez más incómoda, empezó a comprender que el conflicto de Luisa y Alejo era solo la manifestación más visible de un problema mucho mayor. Aquella casa se sostenía sobre silencios impuestos, sobre decisiones tomadas por unos pocos y sufridas por muchos. Y Luisa era la prueba viviente de lo que ocurría cuando alguien no encajaba en ese esquema. Esa noche, Mercedes tomó una decisión íntima, aún sin forma concreta, pero firme en su intención. No permitiría que la verdad quedara enterrada bajo explicaciones cómodas. Si había que enfrentarse a José Luis, lo haría. No por desafío, sino por una responsabilidad moral que ya no podía seguir esquivando. Sabía que el precio sería alto, pero también que mirar hacia otro lado tenía un coste aún mayor. Victoria, en cambio, se movía con la tranquilidad de quien cree haber anticipado todos los escenarios. Para ella, el sufrimiento de Luisa era un elemento más dentro de un juego de poder que conocía bien. No sentía la necesidad de intervenir directamente, bastaba con esperar. El valle, cargado de tensiones, acabaría ofreciendo la ocasión perfecta para que su influencia se impusiera de nuevo. Irene, sola en su habitación, revivía una y otra vez las palabras de su madre. El miedo a no ser suficiente, a quedar relegada, empezaba a corroer la confianza que había construido con tanto esfuerzo. Leonardo seguía siendo importante para ella, pero ahora lo veía a través del filtro de una duda sembrada con precisión. Esa fragilidad emocional la dejaba expuesta a decisiones que podrían cambiar su futuro sin que fuera plenamente consciente. José Luis, por su parte, cerró el día convencido de que había hecho lo necesario para mantener el control. Sin embargo, algo en el ambiente le resultaba inquietante. No eran amenazas abiertas ni gestos de rebeldía, sino una acumulación de silencios que empezaban a pesar demasiado. La advertencia de Dámaso seguía resonando en su mente, recordándole que la venganza, cuando no tiene nada que perder, es el enemigo más difícil de contener. Así terminó esa jornada en Valle Salvaje, sin estallidos ni revelaciones, pero con una certeza compartida aunque no expresada. El equilibrio estaba a punto de romperse. Luisa, exhausta y vulnerable. Alejo, atrapado entre el deber y el amor. Mercedes, decidida a no callar más. Y Victoria, esperando el momento exacto para actuar. Todo avanzaba hacia un punto de quiebre inevitable, y el valle, ajeno en apariencia, parecía contener la respiración antes del golpe que estaba por llegar. Al alba del día siguiente, el valle despertó envuelto en una quietud que no traía alivio, sino una sensación de espera contenida. Luisa abrió los ojos con el corazón acelerado, como si hubiera pasado la noche entera vigilando un peligro invisible. Se incorporó despacio, consciente de que cualquier sobresalto podía arrastrarla de nuevo a ese lugar oscuro del que tanto le había costado salir. Respiró hondo y se obligó a recordar que había vuelto para vivir, no para desaparecer. Aún así, la ausencia de Alejo se hizo notar desde el primer momento. No era solo que no estuviera a su lado, sino que su distancia se había convertido en una presencia constante, una sombra que la acompañaba incluso cuando él no aparecía. Luisa empezó a comprender que el miedo más grande no era revivir lo ocurrido, sino comprobar que, pese a haber sobrevivido, seguía estando sola en lo esencial. Alejo, mientras tanto, se debatía entre la urgencia de hablar y el terror a las consecuencias. Cada paso que daba por Casa Grande le recordaba el peso del apellido que llevaba, la autoridad de José Luis y la fragilidad del pacto que había aceptado. Empezaba a darse cuenta de que su silencio no estaba protegiendo a Luisa, sino erosionando lentamente la confianza que los unía, y esa certeza lo desgastaba de una forma que no sabía cómo manejar. Mercedes observaba ese distanciamiento con creciente inquietud. La escena nocturna entre Luisa y Alejo, percibida a medias desde la distancia, había reforzado su convicción de que la situación estaba llegando a un límite peligroso. No podía evitar pensar que,
Si nadie rompía ese círculo de silencios, el valle terminaría empujando a Luisa hacia un punto sin retorno. Y esa idea la perseguía con una insistencia insoportable. Decidió entonces actuar con cautela, pero con firmeza. No confrontaría aún a José Luis, pero empezaría a reunir piezas, a entender la red de decisiones que se había tejido alrededor de Luisa y Alejo. Sabía que cada dato, cada gesto observado, podía convertirse en una clave cuando llegara el momento de hablar. Y ese momento, intuía, no estaba lejos. Victoria, por su parte, continuaba moviéndose con una calma que contrastaba con el nerviosismo general. Para ella, la inquietud del valle era una confirmación de que todo avanzaba según lo previsto. El sufrimiento ajeno no le producía remordimiento, solo la satisfacción fría de saber que, en medio del caos, su posición seguía siendo sólida. Guardaba los anónimos como una carta decisiva, esperando el instante en que su revelación tuviera el mayor impacto posible. Matilde, ajena a la magnitud de esas maniobras, seguía preparando su boda con una mezcla de ilusión y tensión contenida. Cada pequeño contratiempo la hacía temer que algo saliera mal, pero se repetía que no permitiría que nadie le arrebatara ese día. Para ella, casarse con Atanasio era una forma de afirmarse, de demostrar que podía elegir su propio camino pese a las amenazas veladas que la rodeaban. Martín, observando a su hermana, empezó a sentir que su decisión de mantenerse al margen podía ser un error. Veía en sus ojos una determinación frágil, sostenida por la esperanza de que esta vez las cosas fueran distintas. Y aunque no se sentía preparado para involucrarse más, la sensación de que algo grave estaba a punto de suceder lo mantenía en un estado de alerta constante. Pepa, dividida entre la preocupación por Luisa y la distancia con Martín, se encontraba en un punto de inflexión silencioso. Empezaba a asumir que no podía seguir esperando que los demás decidieran por ella. Esa toma de conciencia, aunque dolorosa, le daba una fuerza nueva, una determinación que todavía no sabía cómo canalizar, pero que marcaría un antes y un después en su forma de enfrentarse al valle. José Luis, finalmente, cerró la mañana convencido de que aún podía dirigir los acontecimientos. No ignoraba las tensiones, pero confiaba en su capacidad para imponer orden cuando fuera necesario. Sin embargo, la suma de silencios, miradas esquivas y decisiones aplazadas empezaba a dibujar un escenario que escapaba a su control habitual. Y en ese clima cargado de presagios, incluso él comenzó a percibir que el valle salvaje se acercaba a un punto donde ya no bastarían los pactos ni las amenazas. Así, con Luisa aferrándose a una estabilidad frágil, Alejo atrapado entre el amor y la obediencia, y los demás personajes moviéndose alrededor como piezas de un tablero a punto de volcarse, el capítulo avanzaba hacia su desenlace inmediato. Nada había explotado aún, pero todo estaba preparado para que, en cualquier momento, el silencio se rompiera y dejara al descubierto verdades que cambiarían el destino de todos. Unas horas más tarde, el valle comenzó a llenarse de un nerviosismo difícil de disimular. Los preparativos de la boda de Matilde avanzaban, pero lejos de traer alegría, parecían tensar aún más un ambiente ya cargado de silencios peligrosos. Cada gesto, cada mirada cruzada en Casa Grande transmitía la sensación de que algo podía torcerse en cualquier momento, como si la felicidad estuviera caminando sobre un terreno minado. Luisa, agotada emocionalmente, observaba todo desde la distancia. Su regreso al valle no había supuesto el alivio que muchos esperaban, sino una exposición constante a miedos que aún no sabía manejar. Sentía que su fragilidad era evidente, y que Alejo, en lugar de convertirse en su apoyo, se alejaba más con cada hora que pasaba. Esa distancia, silenciosa pero persistente, era para ella una herida abierta que no dejaba de sangrar. Alejo, por su parte, empezaba a asumir que el pacto con su padre lo estaba llevando a perder aquello que más le importaba. Cada vez que veía a Luisa luchar por mantenerse en pie, comprendía que su silencio no la protegía, sino que la empujaba hacia una soledad peligrosa. Pero enfrentarse a José Luis significaba romper con un sistema de poder que lo había moldeado desde siempre, y ese paso le resultaba aterrador. Mercedes, consciente de que la verdad ya no podía seguir escondida, terminó de confirmar que Adriana no había exagerado. Luisa no había desfallecido por debilidad, había querido morir. Esa certeza la sacudió profundamente y la llevó a asumir que su responsabilidad ya no era solo moral, sino urgente. Callar significaba permitir que el valle volviera a aplastar a una joven que ya había sido llevada al límite. Mientras tanto,
Victoria avanzaba con paso firme hacia su siguiente jugada. Colarse en la habitación de Mercedes y encontrar los anónimos no fue un simple acto de curiosidad, sino una declaración silenciosa de guerra. Tener esa verdad en sus manos le daba el control de una información capaz de destruir reputaciones y alterar equilibrios, y la duquesa sabía exactamente cuándo utilizarla para causar el mayor daño posible. La conversación entre Victoria e Irene dejó a la joven profundamente descolocada. Las palabras de su madre, cargadas de una falsa comprensión, sembraron dudas sobre su relación con Leonardo y sobre el verdadero lugar que ocupaba en la vida de los hombres que amaba. Irene empezó a sentirse insegura, vulnerable, sin darse cuenta de que estaba siendo cuidadosamente manipulada. José Luis, advertido por Dámaso de que ya no tenía nada que perder, comprendió que se enfrentaba a un enemigo distinto a los que había sabido dominar hasta ahora. La venganza de Dámaso no respondía a pactos ni amenazas, y esa certeza lo obligó a reconocer que el control absoluto que siempre había ejercido sobre el valle empezaba a resquebrajarse. La boda de Matilde, que debía ser un símbolo de esperanza, se convirtió así en el telón de fondo de un capítulo marcado por la tensión. Matilde deseaba, más que nunca, que nada saliera mal, sin saber que las intrigas de Victoria y los silencios acumulados amenazaban con convertir ese día en un nuevo punto de ruptura. Y mientras Luisa luchaba por no volver a caer en la oscuridad, Alejo se debatía entre el amor y la obediencia, Mercedes se preparaba para romper el silencio y Victoria aguardaba el momento exacto para atacar. El Valle Salvaje cerró este capítulo conteniendo el aliento, consciente de que la calma era solo aparente y de que las consecuencias de lo que estaba a punto de revelarse serían imposibles de detener.